Carl Igloff, bienvenido. Realmente es un honor platicar contigo. Tenemos esta charla platicada de hace como un año, yo creo que habíamos platicado para ver si hacíamos este tema que me interesa un montón platicar contigo. De verdad, te agradezco mucho la disponibilidad. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Toño, por la oportunidad. Siempre es un placer conversar contigo. Perdón que he estado de lado a lado y se me ha complicado agendarlo, pero bueno, hoy estoy aquí y estoy feliz de poder compartir contigo. Tengo un cariño muy grande con la audiencia mexicana, con la gente mexicana, así que seguro tenemos mucho en común. Incluso nosotros ecuatorianos, siempre que estamos en el extranjero, nos confunden con mexicanos. No sé si es del cantadito, no tengo idea, pero siempre me dicen, ¿eres de México? Digo, no, soy de Ecuador, pero para nosotros es muy distinto la manera como hablamos español. Sin embargo, para la gente de afuera tiene mucha similaridad, no tengo idea, el cantadito. Sí, creo que es por el tema de la S. La S, o Puede sea, ser, como sudamericanos, en casi toda Sudamérica no se pronuncia mucho la S, y Ecuador yo creo que es el único país de Sudamérica que sí la pronuncia bien como la pronunciamos acá en puede México. ser, puede ser. Pero a mí Sí. no me ofende para nada ser comparado con los mexicanos porque les quiero muchísimo. Qué buena onda. Oye, me interesa mucho entender cómo, cómo fue, o sea, o te diste cuenta en algún momento, cómo te diste cuenta que tenías esa capacidad que tienes para correr y en senderos y poder subir montañas. Es una muy buena pregunta porque crecemos en unas culturas en donde el fútbol es una religión y creo Sí, que si es que tú no juegas fútbol, ya te ven como algo está mal con este niño, ¿no? sí. Y bueno, yo fui parte de esa religión, yo amo el fútbol y fui también parte de fugarme clases para jugar fútbol y de tener ese sueño de algún día hacerme futbolista y cantar el himno o lo que sea. Yo creo que todo joven algún rato pasa por ello y es un poco por la cantidad mediática que hay sobre el fútbol, ¿no? Que se lo idolatra, bueno, de las 15 páginas deportivas, 14 son sobre el fútbol y pues el resto Sí. resumen en una. Y eso no ha cambiado mucho, la verdad, en estas últimas décadas ha sido igual. Y claro, yo crecí en una cultura en donde la montaña era mi trabajo, ¿no? Mi padre guía de montaña, me llevaba el fin de semana a la montaña, pero no es que yo leía o seguía cuentas de montaña o estaba enterado de lo que pasaba allá afuera. Para la montaña, sí, para mí fue simplemente acompañar a papá a la montaña. Y claro, y cuando acompañaba a papá a la montaña, muchas veces mi padre me decía, quédate aquí, quédate en el refugio, me voy con clientes a la cumbre y pues ya vengo más tarde, ¿no? Y obviamente cuando iba creciendo me aburría, me parecía lo más aburrido del mundo estar ahí en el refugio esperando a que papá regresara, entonces ahí empezó esto de explorar, ¿no? De ir a No, tu papá era caminar. guía de montaña. Exacto, mi padre era guía de montaña, entonces yo iba, volvía al sendero, le seguía acá al animal, al otro, iba a lanzar piedras, me iba a glaciar y pues ahí yo creo que empezó esta faceta de, primero, de tener el endurance, de tener la capacidad de moverme en altura, dos, de no tenerle miedo a la montaña, no creo que es un factor creo que fundamental para lo que yo hago, es no tenerle miedo, solo respeto, y tres, ser autónomo, ser absolutamente autónomo de tengo que regresar antes de las 5 porque papá va a venir y me va a hablar si no estoy ahí. Entonces me iba y regresaba y pues bueno, después la vida me puso en diferentes destinos y uno de ellos fue, intenté profesionalizarme como futbolista, intenté porque era un sueño grande mío, tuve una lesión, me tocó alejarme de las canchas, pero llegué Ok. a jugar, a entrenar con el primer equipo acá en Ecuador, de un equipo profesional. Wow. Luego me vinculé 10 años como ciclista profesional, algo que surgió como mucha casualidad. Me invitaron a una carrera de ciclismo a participar y pues resultó ser un gran éxito para mí y de pronto los patrocinadores se acercaron y dijeron, oye, Carl, ¿cómo es que sabes andar tan bien bicicleta o estuviste con la élite durante 2 días? Y yo dije, pues no tengo idea, simplemente lo seguí. Entonces yo creo que todo este capítulo de haberme criado en la montaña, haber tenido siempre este acercamiento a la naturaleza y todo, y siempre haber sido muy hiperactivo, siempre haber jugado en el colegio fútbol desde todas las pausas posibles y en las selecciones y en todo, me hizo una persona fuerte físicamente. Y claro, el trail surge luego por casualidad. Es cuando justo Nicolás Miranda me dice un día, vamos a correr a la cumbre del Cotopaxi y le digo, pero correr, ¿cómo que correr? No entiendo. Y ahí es cuando él me dice, sí, sí, hay gente que sube corriendo a las montañas y pone récords. Y yo nunca en la vida sabía de esto, ¿no? En esas épocas no había muchas redes sociales.
Y pues Ujú. ahí es cuando subo y bajo la montaña en un nuevo récord del mundo y la prensa y todos estaban flipeando, diciendo, wow, es un tiempazo, es increíble. Y yo, ok, qué bueno, no tengo idea. Y ahí es cuando yo llego a casa y me pongo un poco a googlear, ¿no? Este deporte, como le llaman speed climbing y esto. Entonces me puse a averiguar y de pronto, fum, 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 sale Kilian Jornet y sale todas estas cosas increíbles que él había venido haciendo y todo. Y ahí es cuando digo, wow, increíble. Entonces ahí es cuando cuelgo las bicicletas y digo, a ver, creo que tengo que correr, tengo que ponerme a trotar duro y ahí es cuando empiezo a invertir tiempo como un corredor y colgar las bicicletas. Y ahí es cuando empiezo a amar esto de competir en trail y me empezó a ir muy bien. Desde el inicio empecé a competir y empezaba a ganar las carreras. Decía, no sabía que podía correr y que tenía esa resistencia y tenía la musculatura para hacerlo. Y ahí es cuando empiezo a viajar al extranjero para ver si es que no solamente era una, algo local, sino también internacional, y me empezó a ir muy bien afuera, empecé a ganar en Chile, en Argentina, acá y allá, y ahí me doy cuenta de que sí he podido correr y que era fuerte en esto, y ahí es cuando me empiezo a dedicar ya a lo que es el speed climbing, y en el 2019 pues prácticamente full time a las Golden Trail Series, a competir todo el año, casi todo el año estuve en el extranjero, y volcarme de lleno a lo que es el trail running. ¿Hubo algo desde tu infancia? Digo, sé que tu papá, digo, por ser ya de montaña, obviamente tenía gran capacidad física y todo esto, pero ¿hubo algo desde tu infancia en el que, digo, porque estuviste a nivel casi profesional en soccer, estuviste casi en la élite del ciclismo, te subes a la élite del trail y del montañismo? O sea, ¿había algo en tu cabeza que decías, yo quiero brillar en algún deporte? Siempre, siempre. Es más, esa era la discusión siempre en casa desde chiquito, ¿no? Justo vengo de la misma discusión este instante. Mi hijo me dice, papá, quiero hacerme futbolista. Y mamá le dice, pero estás loco, ¿cómo vas a ser futbolista? Tienes 7 años. Y yo era igual, es un pantallazo así, pero tal cual a lo que era yo. O sea, yo era igual, ¿no? ¿Para qué me voy a ir al colegio si voy a ser futbolista? Dice mi mamá, no, 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 no. ¿Dónde se te metió eso en la cabeza? Y yo era igual, yo siempre tenía esa ilusión. Me acuerdo que me fui a un campamento de verano y mi madre me dice, bueno, escoge un deporte, ¿no? Yo digo, no, yo quiero todos. Y la señorita en caja decía, pero en sí, en teoría podría coger todos porque no se cruzan en horarios, pero la pregunta es si es que él físicamente va a estar a la altura de estar 2 horas, 2 horas, 2 horas cada deporte, es decir, 6 horas al día van a estar con, yo, no hay problema, yo quiero mamá. Y mi mamá dice, sí, pero bueno, si tú quieres, asume la responsabilidad. Si llegas cansado o lo que sea, no te enojes conmigo. Pues. A las 2 semanas gané todo en medalla de oro, ¿no? Y de ahí mi madre, las mamás se acercaban a donde mi mamá y le decían, wow, es su hijo, es increíble, y esto y lo otro. Y mi mamá me sentó en el carro y me dio un sermón. Me dijo, a ver, que no se te meta esto en la cabeza, que el deporte solamente era un campamento, que el lunes entras a clases y te prohíbo todas las actividades físicas. Y claro, yo entiendo, venía de una generación en donde no vivías del deporte y tenías ese tema étnico también, ¿no? De ser blanquito en una selección que te van a matar. Y el deportista no triunfaba si no era en el fútbol, el resto iba a ser del olvido, iba a ser un hobby, era una generación conservadora de los 80. Entonces yo no le culpo a mamá, mamá únicamente quería como encaminarme. Mi padre fue en cambio siempre el que decía, dale, si quieres, dale, pero asume las consecuencias, te van a partir, 1000 veces te van a partir, tienes que estar ahí hecho un roble. Y por ahí yo creo que desde chiquito siempre quise como demostrarles que puedo. Incluso cuando mi madre estaba por morir, mi madre falleció de cáncer joven, me dijo, hijo, yo sé que vas a ser deportista, yo sé que te vas a hacer guía, yo no puedo cambiar eso, pero solo te pido una cosa, sé el mejor que tú puedas ser y ser responsable y llega siempre a casa y que eso sea siempre tu gran cumbre, regresar a casa y cuidar de los tuyos y que no se te meta el deporte en la cabeza. Míralo como una profesión y hazlo bien. Y siempre prácticamente pienso en eso, ¿no? De que al final el deporte ha sido mi profesión y siempre volver a casa y tener una vida fuera del deporte es importante también. Sí, digo, y gran consejo el de tu mamá porque no solamente te dijo sé el mejor, porque a veces cuando nos dicen sé el mejor nos ponemos el tope Sí, de sí. la cumbre del mundo, pero te dijo sé el mejor que puedas ser. Ujú, Ese complemento en la frase, o sea, te dice, güey, pues sí puedo ser el mejor en la medida de mis posibilidades. ujú. Y buscar a veces ser esta parte de ser el mejor en todo puede ser bastante frustrante, pero creo que ese complemento que tu mamá te dio, que se me hace una gran frase, hizo que
que tuvieras como mucho más los pies en la tierra e irte fijando metas más a corto plazo, pero subiendo peldaños pues, relativamente rápido. Ujú, ujú. Tal cual. Me encanta esa forma en la que tu mamá lo vio. Entonces, o sea, de cierta manera tu papá se dedicaba de lleno a la guía de montaña. No, en esas épocas era difícil vivir como guía de montaña, sin embargo, él Ujú. lo practicaba en temporada alta mucho, se tomaba 2, 3 meses de su tiempo. Él Ya, es de profesión carpintero, pero ya de por sí, él creció en la naturaleza, él es un campesino de Suiza, entonces obviamente ujú, él se crió de una manera posguerra, rudo, ¿no? Para él nunca hubo ya, vacaciones, no hubo lujos y eso me enseñó a mí de pequeño, que incluso sábados y domingos nosotros teníamos que trabajar en casa, ayudándolo con la madera, ayudándolo con todo. Y mi papá decía que las vacaciones y los días de descanso son para quienes lo puedan financiar, ¿no? Y eso siempre, siempre lo tengo muy marcado. Hasta ahora mi papá de 73 años trabaja a tiempo completo. Es increíble, ¿no? Yo digo, papá, pero hay otra gente que se retira a los 50 y me dice, yo me retiraré cuando no pueda respirar. Y es una regeneración distinta, sí, muy, muy luchadora. Y yo siempre en el deporte digo lo mismo, ¿no? Si hay gente que te dice, oye, Carl, pero entrenas 6 días y un día descansas o entrenas 15 días y un día descansas. Digo, yo entreno hasta el día que no debo entrenar, porque simplemente es mi responsabilidad, es mi trabajo. Y cuando realmente ya de por sí me cuesta hasta abrir los ojos, digo, creo que es importante hacer un día de descanso. Pero no, no es que diga un rajatabla y diga, no, no, los lunes no, me lo tomo libre siempre, no, es cuestión de percepción y de disciplina siempre. sí, sí, definitivamente. A qué edad empezaste en la montaña? O sea, ¿a qué edad colgaste la bicicleta y empezaste a meterte más en la montaña? Bueno, junto a mi padre guiando de asistente, empecé desde los 7 8 años, muy Ok, chiquito, muy ok, chiquito. ok. Y desde los 15 empecé a guiar con él alta montaña, es decir, ya Cotopaxis, Cayambes, Chimborazos. Y mi papá lo que hizo muy bien es pagarme, porque él siempre me decía, Ya. yo te pago para que te ganes esa platita, pero trabajas. Nada de que, ay, qué pereza, no voy a subir. No, no, no. Ujú, Vas y trabajas y te casas y haces tu trabajo y punto. Y llegas a casa o si no, cojo otro guía. Entonces yo ujú, siempre lo veía como una oportunidad, ¿no? Luego, claro, ya perdí mi madre, las cosas cambiaron, me fui a estudiar a Suiza, hice la armada en Suiza, casi me profesionalizo en el fútbol en Suiza, y ahí es cuando yo regreso cada año a ayudarle a mi papá con los grupos, ¿no? Yo venía de 17, 18, 19 años de edad, siempre un mes a Ecuador, y mi padre siempre me contrataba como guía, se acababa el mes de guianza y me regresaba a Suiza. Pero siempre como súper importante, yo veía la montaña como una fuente de trabajo ya. y le veía al fútbol como el deporte, ¿no? Ujú, Sin embargo, las cosas fueron cambiando luego porque, claro, descubrí que existe primero la formación internacional como guías, que en esas épocas yo desconocía, ser un UIAGM como lo mejor que hay en el mundo de la montaña, y ujú, también vi que existía estos increíbles deportes como skyrunning y como lo que es bueno, sobre todo speed climbing, ¿no? Speed climbing ujú. y skyrunning, ahí es cuando digo yo, wow, porque nunca me llamaron la atención las ultras, ¿no? Así ultras de 170 kilómetros, nunca me Sí, sí, llamaron sí. mucho la atención eso, sino para mí es llegar allá, a donde están las nubes y volver corriendo, siempre fue como algo desde muy pequeño. Y claro, ya empezar a competir en trail, en donde me inscribo por primera vez a una carrera de trail, es gracioso, ¿no? A todas las personas que empiezan, tú les dices, inscríbete en un 5K, inscríbete en un Ujú. 10K. Yo me inscribí a la única que había, que eran 50K, y corrí, la gané con calambres y con todo, pero wow. Uf, Pero creo que tengo que entrenar más porque tuve calambres, ¿no? Súper crítico conmigo mismo. Y ahí es ajá, cuando me doy cuenta de que, Carl, sí has sabido correr. Y ahí es donde empiezo a descubrir un poco las distancias y la hidratación, que es muy distinto al ciclismo. El ciclismo tú vas muy ligero, ¿no? sí, Absolutamente ligero y tú llegas a un cierto punto, cambias la camarañola, después tú siempre estás todo el tiempo con geles, solo geles, 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 pero en el trail a veces eso no te funciona, necesitas comida sólida y sí, eso fui descubriendo un poco, pero yo creo que la gran parte esencial mía para el físico que tengo hoy fueron esos 8 o 9 años de ciclista, porque era muy dedicado, entrenaba 30 horas a la semana, 5 horas al día. Era muy dedicado a entrenar duro, duro, duro y eso creo que me ayudó mucho luego en el trail porque ya reduces las cantidades, todo el cuerpo te duele, pero
no tenía miedo de bajar como un animal corriendo, porque en la bicicleta me caí mil y un veces y obviamente en la bicicleta vas mucho más rápido. Así Sí, que sí, sí. esa parte me ayudó en partes de técnica y todo. Pero sí, para responder tu pregunta, mi primera carrera de trail, es decir, casi 10 años atrás. Ok, tenías que 30 años, Tenía 33 incluso, la edad de 33 Cristo. años. O sea, Ujú. ya estabas, pues digamos, grande entre comillas, Exacto. viejo para entrar a un deporte. Es más, yo lo hice como una experiencia, como vamos a ver cómo me va, pero sin nada de expectativas, ¿no? Y de pronto cuando empiezo a ganarlas todas, digo, he sabido correr. Y ahí es cuando me empiezo como a enfocar. Claro que para mí siempre fue, esto lo hago para el speed climbing, porque para mí estuvo Ya. clarísimo que yo me quiero dedicar al speed climbing. Justo hacia allá iba. O sea, entraste, digamos, entre comillas, volvemos a decir viejo, a un deporte, entre comillas, lo vuelvo a repetir, pero ya traes una base desde los 7 años, Eso, eso. orientado hacia el speed climbing. Y justo allá hacia allá mi pregunta, o sea, ¿cómo fue que te propusiste empezar a poner récords de ascenso, güey? Porque tienes ahorita un montonal de récords que podemos ver en varias partes en internet. Tienes un chorro de récords, o sea, ¿en qué momento dijiste, güey, voy a empezar a imponer récords de ascenso y pues a ver quién los rompe después? Yo creo que son diferentes factores. Primero, el uno de que toda la vida fui competitivo, muy competitivo. Es decir, perdía en Monopolio con mis hermanas y les botaba el juego encima. Y mi mamá me Ya. decía que era un niño insoportable porque solo podía ganar. Y esa parte la estoy viviendo ahora como padre. No sé cómo educarle a mi hijo para que aprenda a perder, pero soy yo, es tal cual. Entonces yo le doy su paz. Entonces, obviamente, este capítulo arranca con la subida corriendo al Cotopaxi con Nicolás Miranda, que Nicolás Miranda siempre fue mi mentor. Nicolás Miranda fue el que me metió a mí en el mundo de la montaña, en la guianza profesional, y Nico Miranda en esas épocas era un G.I. Joe en Ecuador, ¿no? Ganaba Ok. todo, era muy reconocido y tal. Entonces, cuando Nico me dice, Carl, yo veo algo en ti que tú no ves, ahí es cuando me abre a mí un poco esos ojos y digo, ¿qué ves? Entonces él me decía, veo que eres súper ágil, eres súper fuerte, entonces empiezo, pum, récord Cotopaxi, pum, me voy al Kilimanjaro y bajo el tiempo de Kilian Jornet. Después, pues digo, claro, no es poca cosa bajarle un tiempo a Kilian Jornet y me pongo a averiguar el palmarés de esta bestia humana que es un amigo, admiro muchísimo, es una leyenda Ujú, y ha puesto el deporte en otro nivel, a nivel de montaña, de esquimo, de todo. Y ujú. claro, luego cuando realmente me lo creo fue cuando hago el récord de la Concagua y veo que Kylian se preparó 6 meses para esto, tuvo 2 intentos y claro, vengo yo y le bajo en una hora. Y cuando lo bajo en una hora y Kylian es el primero en felicitarme y me dice, ven a Chamonix, nos conocemos, entrenemos juntos, yo me tenía que pellizcar. Decía como que, ¿estoy soñando o qué está pasando? O sea, es como LeBron James te dice, oye, vamos a jugar básquet, Ajá. te encuentro a las 4 para jugar básquet en el parque, o si Tom Brady te dice, oye, vamos a jugar un poco de pelota por aquí, y dices como que no me lo creo, me voy a dar un puñete en la cara para darme cuenta si estoy soñando, y de pronto estoy en Chamonix con Kilian y entrenando y corriendo juntos al Mont Blanc, y me acuerdo que hablamos de algo que obviamente es algo entre nosotros, pero me acuerdo que me dijo unas cosas que me cambiaron mucho mi forma de pensar, ¿no? Él me decía, sabes que para poder ser exitoso en el deporte, Carl, tienes que significa cuánto palo le das al cuerpo, es decir, cuánta caña le metes al entrenamiento. Y eso funciona únicamente si es que tienes un balance, ¿no? Entonces él me contaba que empezó desde muy chico, desde los 14 a pum, 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 temporada de esquí, temporada de trail, temporada de esquí, temporada de trail, y que llegó a los 28 ya sin nada de gasolina, que decía, ya no tengo esa motivación, ya estoy cansado de correr aquí y allá. Y yo ese rato de la conversación ya tenía 34 años, entonces digo, Ujú. a ver, él está hablando de retirarse o de estar cansado, yo ni siquiera empiezo, ¿no? Entonces sí te hace reflexionar y me vi en el espejo y dije, uff, a ver, sin embargo, luego para mí estuvo súper claro de tener ese cuidado del cuerpo. Ya tengo 34, entonces empecé a competir de una manera estratégica y no todos los fines de semana, porque como ciclista competía 28 fines de semana al año, es decir, la mitad del año estaba en la bicicleta. Entonces, obviamente era imposible tener una familia, era imposible tener una novia, era imposible tener un trabajo.
Y cuando ya entro al trail, ya soy una persona mayor, ya tengo hijos, ya cambia un poco todo, entonces dices, a ver, tienes que, como decía mi madre, saber escoger las batallas, si no pierdes la guerra, no tienes que ganarlas todas, pero tienes que saber cuáles ganar para que estés ahí, posicionado, primero, fuerte. Entonces fue todo un proceso, pero sí, respondiendo a tu pregunta, es clave los capítulos por los que pasé previo al trail, porque si no, si habrías empezado de cero, del escritorio a querer correr mundiales, obviamente con 30 y pico ya estás viejo, no está clarísimo, sino que yo siempre Sí, fui muy deportista. sí, totalmente. Y volviendo a los consejos de tu madre, de eso de elegir tus batallas, yo sé que tú eres un gran partidario de la especialización en el trail, que de esto más o menos va el Ujú, episodio de hoy, o sea, y tengo un montón de curiosidades en eso, o sea, como partidario que eres de que los corredores de montaña se especialicen, ujú. quisiera entrar en tema de lo general o lo particular, o sea, para ir entendiendo el contexto de lo que es la especialización, primero habría que entender pues, cuáles son las variantes que hay en el trail running. ¿Me ayudas como a desmenuzar cuáles pudieran ser las variantes en las cuales pudiéramos especializarnos independientemente de nuestra edad? Totalmente, y es una súper buena pregunta, porque muchas veces dice la gente, ¿corres? Y es la misma pregunta como cuando te dicen, ¿montas bici? Ajá. Para montar bici ahí en AUCI, creo que no, ni siquiera conozco cuántas disciplinas hay de ciclismo, pero te podría al menos describir unas 15. Ujú, En el trail no vamos a ser tan matemáticos, pero sí podemos ser muy claros de que existe primero el kilómetro vertical, que es como un abrebocas de cultura, de tradición, de siempre iniciar un festival con el kilómetro vertical. Es como que el que rompe ujú, el hielo. Sin embargo, para la gente que nos escucha, es tal vez de las disciplinas más duras que hay, porque es donde tú llevas tu ácido láctico al tope. Tú estás ahí corriendo a 190 pulsaciones a punto de desmayarte y por más corta que parezca la carrera, es una especialización que es muy, muy, muy rígida. Es decir, ya viejo, no tienes ningún chance de ganar ahí. Está claro ujú, que es una disciplina para los jóvenes, para los ágiles, para los que puedan realmente correr de subida muy fuerte. Es una disciplina de hasta 5 kilómetros de distancia, desde 3 hasta 5 kilómetros de distancia, pero con 1000 positivos. Es decir, sí, esa es la disciplina del kilómetro vertical y estoy seguro que esa será una de las disciplinas olímpicas en algún momento, ¿no? Y después, ya. claro, entras al espectro de las carreras cortas, medianas y largas, largas/ultras. Entonces, Ujú, ¿qué es una carrera corta, mediana y larga? Las carreras cortas son hasta 30K, las carreras medianas son de 30 a 60K y de ujú, 60 para arriba todo, o sea, supuestamente desde maratón para arriba es ultra, ¿no? Pero ujú, el trailero es un poco más flexible en eso y dice desde los 60 para arriba es ultra. Ahora hay carreras de 60 como hasta de 600 kilómetros, que ya es una sí, sí, sí. locura, ¿no? Eso Ujú, está claro, pero el ultra es desde los 60 para arriba. Y ahora uno dice, sí, pero si uno quiere en algún momento que estas carreras sean comerciales y todo esto, pues obviamente tiene que haber para todas las gamas y todo el público tiene que haber carreras. Por eso los festivales hoy por hoy tienen carreras desde 5K, que es lo que paga, porque la gran mayoría empieza, entonces ahí es donde viene la gran masa, 10K también. Y ya desde 20 para arriba hay menos gente, ¿no? Y ya si haces una carrera de 600, pues serán cinco locos los que se inscriben, pero hay de todo. Y luego tienes en esta categoría de corta, mediana y larga distancia, tienes también los diferentes esquemas, como por ejemplo Skyrunning. El Skyrunning es una disciplina de subir un desnivel muy agresivo y volverlo a bajar, es decir, una sola subida y una sola bajada muy grande. Y en este Skyrunning, por ejemplo, hay incluso las Skyrunning Series, como por ejemplo Limone o el Pikes Peak o otras que son realmente específicamente subtituladas como Skyrunning. Son ujú, carreras normalmente cortas, de 22 hasta 35 kilómetros, como por ejemplo las Dolomitas Skyrun, que es mucha élite, mucho nivel de corredores. Y yo creo que por ahí va la distancia olímpica porque es atractivo para el público, es agresivo, es fuerte, es televisivo, puedes filmarlo con helicópteros, con esto y lo otro. En cambio, claro, si tú vas a transmitir en las Olimpiadas una carrera de 600 kilómetros, pues al día 2 están dormidos el público entero. Y nadie sabe, obviamente, lo que le pasa por la cabeza al corredor, que es durisísimo, pero también tienes que ver el factor televisivo, el factor atracción, el factor
eso, ¿no? Que no puedes hacer una carrera de ruta de 3 semanas en las Olimpiadas, es un día, ¿no? Es lo mismo. Tiene que ser algo visualmente interesante. Y ahí en este espectro de skyrunning entra lo que yo me dedico, que es speed climbing. ¿Cuál es la diferencia entre skyrunning y speed climbing? Speed climbing, que a lo que yo me dedico, es específicamente una cumbre. O sea, es decir, tú Ujú. subes a la cumbre y vuelves a descender. Algunos hacen speed climbing solo hasta la cumbre y otros hacen ida y vuelta. En mi caso, yo siempre hago ida y vuelta a las diferentes cumbres emblemáticas del mundo. Ya. Sí, hay un montón de variantes y hoy yo tengo la noción de que alguna organización quiere hacer una carrera y luego quiere meter un ultra. Ya quiere meter un 80, ya quiere meter un 100K Sí, y le da, y pone pues distancias, digamos, cortas, digamos, como para la familia. Pero siento, digo, y esa es una percepción completamente personal, que no se le da como esta importancia a las carreras cortas, que yo creo que son muy divertidas, tanto para el atleta como para el espectador, en donde realmente ves a gente rompiéndose la madre y rompiéndose las piernas para ir compitiendo, porque a diferencia de un ultra, pues el que empieza, y a lo mejor que gana ventaja de 2, 3 horas, a la mitad a lo mejor se puede rezagar y el que venía atrás le gana, etcétera, y en las cortas no tanto. Entonces creo que como espectáculo puede ser mucho más atractivo una carrera corta o incluso mediana. Y creo que muchas organizaciones como que no le dan esa importancia, simplemente es como que vamos a organizar una carrera y listo. Entonces sí creo que, digo, y esto a lo mejor pudiera ser un llamado a las organizaciones de eso que dijiste de que en un festival de montaña, en una carrera de montaña que incluya varias distancias, abrir con 1 kilómetro vertical se me hace brutal porque incluyes a diferentes tipos de atletas. Y hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles pudieras creer tú que son las ventajas de especializarse? O sea, para 1 kilómetro vertical tienes un entrenamiento completamente distinto al de un ultra. Entonces, o sea, ¿cuáles pudieran decir para que a la gente le caiga también el 20 y decir, oye, pero mejor yo me quiero especializar solamente en 12 kilómetros, por ponerte un ejemplo? pues es muy sencilla la respuesta. ¿Por qué? Porque a la final, para poder hacer cualquiera de estas disciplinas, tenemos que empezar a correr. Y cuando Ujú, empezamos a correr poco para que nuestro cuerpo se vaya adaptando, empiezas a correr tal vez 1 hora en pedestre, luego te das cuenta de que te gusta un poco la montaña y te vas a caminar, slash correr ciertos tramos y te empieza a gustar y ujú, después dices, me encanta correr largo, de pronto empiezas a probar un poco esto de no subir mucho las pulsaciones, pero aguantar mucho tiempo, después viene el chico joven de 18 años que dice, no, a mí me gusta ir como animal, pero después de 1 hora quiero estar en la casa. Entonces, por ujú, ahí hay de todo, ¿no? Ahora, claro, como hay de todo, tú vas descubriendo o redescubriéndote a ti mismo también, ¿no? Como ciclista, yo también, una vez que sabes montar bici, sabes competir, también tienes que especializarte. Quiero correr maratón, quiero correr cross country, quiero correr downhill, ¿qué es lo que me ujú, dedico? Y en el trail es igual, si quieres correr kilómetros verticales, tienes que ser muy ligero, tienes que tener el peso súper bajo, tienes que hacer mucho desnivel entre semana, tienes que hacer muchos días a la semana intensidad de subida y muchos no nos gusta para algo y tienes que dedicarte a eso. Obviamente, si es que ves que eres bueno, yo también dejé de competir en ciclismo por el trail y decía, pero qué pereza correr todos los días y de pronto empiezas a cogerle gusto y te empieza a gustar y dices, a ver, Carl, tienes ahí alfombra roja, aprovechala, ujú, ujú, sácala provecho a todo. Y claro, mucha gente me dice, oye, Carl, pero ¿por qué no corres UTMB? ¿Por qué no corres carreras de 100? Porque largo, de ultrero, tienes que tener tiempo para hacer volumen, tienes que entrenar sí. mucho. Comentaba antes qué batallas puedo y qué batallas no debo, y siento que lo que estoy haciendo me tiene en una súper buena posición en las distancias que me dedico y cambiar eso, para eso estoy viejo ya. No quiero ir a competir ultras solo para participar, quiero irlas a ganar. Y para eso estoy de acuerdo de que tienes que invertir, tienes que cambiar, tu tabla de entrenamiento va a ser otra. Entonces, prefiero aplaudirles a los que los hagan y dedicarme mi tiempo netamente a carreras de máximo maratones de montaña, que parece poco, ¿no? Dices, solo corro maratones de montaña, ¿no? Pero igual es mucho, sino que, claro, se comercializa mucho las ultras. Pasa mucho eso en las carreras en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, que cuando tú tienes un festival de viernes a domingo con 10 distancias,
todos hablan de la máxima distancia y muchas veces la que va a la máxima distancia es la menor cantidad de público y la menor Exacto. cantidad de élites. Muchas veces le apuntan a más cortas por su preparación y tal, pero siempre se va a comercializar como que la distancia madre, entre comillas. Entonces, ese es un poco el punto en donde vamos a discutir qué distancia debería ser olímpica. Entonces, por ahí estamos hablando de una sopa de letras en donde te dice escoge una. Y dices, Dios mío, ¿por cuál letra voy? ¿No? Hay una sopa gigantesca de letras y todos queremos de una u otra manera pescar lo que nos conviene, pero tienes que pensar siempre en los ojos del televidente y del antidopaje y del circuito y del Ujú. puntaje y de todo lo que hay detrás de esto, no solamente tú como corredor que te gusta. Está clarísimo que si tú haces una distancia de 180 kilómetros, tal vez no sean los atletas más rápidos, sino los más resistentes, ¿no? Sí, No te claro. estoy diciendo que lo uno sea menos que el otro, jamás. O sea, es brutal correr 170 kilómetros. Sin embargo, a lo que voy es que los que tal vez estén, pongámosle como ejemplo Remy Bonnet. A Remy Bonnet no lo vas a ver en distancias largas, simplemente porque él se dedica a las cortas, a las comerciales, a las de mundial, a la élite, y está claro que si él empieza a correr ultras, tal vez lo veremos en 10 años en ultras, pero ya no fueron sus Ujú. mejores años. Entonces, sí es importante entender que para tal vez hacer una distancia olímpica tiene que ser una distancia corta, televisiva, atractiva, con puntaje, con opción de hacer antidopaje y todo, que haya los controles pertinentes y sobre todo que haya un esquema. Es decir, tú no puedes organizar porque las Olimpiadas van a ser a nivel del mar una carrera plana, porque eso no es trail. Exacto. Entonces, esas cosas tienen, por ejemplo, alguien hablaba de que si es que se llega a ser olímpico el trail, tendría que ser una maratón de montaña con 2.800 positivos, como ese Gama, tal cual, Ujú. que esa es como que el esquema y a partir de ahí puedes mover ciertas variables, terreno, altura, frío, lo que sea, pero que esa es como que la distancia perfecta y televisiva y comercial, porque estamos hablando de que la élite hace 3 horas y media, que es un tiempo como atractivo de echarle un vistazo. Ya si es una carrera de 15 horas, pues seguramente solo los padres de los chicos que corren se van a conectar. Fíjate que ese debate lo he tenido en varias ocasiones. Y hay quienes dicen que pues, el trail como esencia, mucha gente lo dice, es ultradistancia. Ujú. Yo no comparto su opinión, pero en función de eso, con esa premisa de que mucha gente cree que, o dice que el trail es ultra, para poderlo hacer olímpico, tendrías que entrar en loops y hacer loops de un tipo backyard, por ejemplo, un loop de 6, 8, 10 kilómetros que Ajá. pudiera ser televisado, pero estar dándole 20,000 vueltas a ese loop, ¿no? Entonces, y lo cual, esa gente que dice que pues, si el trail es olímpico tendría que ser ultradistancia, no está de acuerdo con que sea olímpico. Así Entonces, es. digo, eso es un debate fuerte. Yo la realidad es que comparto como más tu opinión de que si va a ser un espectáculo, es una carrera rápida, que pudiera ser a una distancia corta, media, con un buen desnivel, con una buena capacidad de cobertura mediática, en la que realmente ves a la élite mundial dándose topes, yendo con diferencias de segundos o minutos, pero donde realmente pudiera haber un espectáculo para... Sí, totalmente. Yo creo que ahí se resume todo en una carrera. O la Siercinal o Segama. Es donde la mayor cantidad de élites de todos los espectros, ultras, cortas, todo, se juntan. Y dices, ¿pero por qué? Porque la UTMB tiene tantas distancias que se reparten todos. Sí. Y a la final tendrás en la cartelera de la UTMB tal vez 15, pero ya no tienes 100 como en Segama. Yo corrí Segama y te juro que estuve bloqueado de solo ver élites ahí, solo estar Ujú. ahí rodeado de la creme, me hacía tener una pistola en la cabeza, así tenía, y decía, imagínate si esto fuera el mundial, que si esto fuera los Juegos Olímpicos con helicópteros que filmaban en vivo y todo. O sea, yo me imagino que por ahí va un poco la cosa. Sí, hablemos de campeonatos y todas esas series mundiales que hoy en día hay. O sea, en los últimos años ha habido una explosión de competencias a nivel mundial donde pues, van los mejores representantes de cada país, ¿no? De hecho, acaba de salir el serial de competencias Major, que son puras carreras de 100 para arriba. Este, Están los de la UTMB, las Golden Series de Salomon, digo, hay muchos más y varios y mundiales, digamos, que hay
válgame la redundancia, en el mundo. O sea, quisiera entender cómo ese tema, cuáles pudieran ser las competencias mundiales que tú consideras más importantes y si crees que todo esto, este movimiento que está habiendo mundial de series, o de competencias mundiales, si crees que va orientado hacia hacer del trail un deporte olímpico. Bueno, yo creo que por ahí va el tema de desorden. Es un desastre cuántas carreras formales, informales, no federadas, semi privadas se organizan a tal punto que uno ni siquiera sabe que hay este fin de semana y hay cinco. Y dices, a ver, ¿por Ujú, dónde empiezo? ¿Cuál debería correr? Y el deportista se orienta a ver qué hay si gano. Habrá algo de dinero, el que clasifica tiene puntos ITRA, es un desmadre, es una sopa de espagueti a nivel mundial, un poco que incluso ahora hay federaciones distintas que hacen mundiales. Entonces dices, tenemos que ordenarnos, ¿no? Como humanidad tenemos que ordenarnos y el orden empieza en casa, no a nivel global, sino en casa. Y dices, a ujú, ver, perfecto, para yo poder competir, quisiera tener como claro qué carreras va a haber en el país y debería haber un ranking de país y de ahí regional, continental, luego mundial. Y eso es lo que por ahí pasa, ¿no? Hay atletas que, por ejemplo, ya no corren en su país nunca y están afuera y de pronto ya no constan en el ranking nacional. Y lo que pasó con Manuel Merillas, por ejemplo, que ujú, no lo convocaron para el Mundial porque no corrió con España las carreras que eran clasificatorias, siendo Manuel Merillas. Entonces, o que Kilian tenga que clasificarse para la UTMB, siendo Kilian Jornet, o cosas así que ujú. hay mucho desorden, hay mucho caos. Ahora, mi humilde opinión es que realmente estamos mezclando el deporte amateur con el deporte élite. Entonces, estamos Ya, hablando de que no hay carreras para el élite en donde realmente sea carreras de competencia federada, es decir, un campeonato nacional, o que hay un ranking nacional que diga, a ver, va a haber 5 carreras que solo puedes ir con federado y tenemos que entender que como cualquier deporte, el maratonista que va a las Olimpiadas es un deportista élite y no es un deportista amateur y no ujú, participan 15,000 o 20,000 que parten en Boston, sino que ujú, son los 100 que clasificaron de país allá. Y eso tenemos que ujú, entender que en el trail tiene que ser igual, es decir, tiene que haber carreras que solo sea para los élites. ¿Qué pasó ahora en el mundial anterior? Algunas delegaciones mandaron un montón de gente y el 90% de la gente que mandaron ni siquiera tiene un nivel élite. Entonces, claro, dice, no, pero fue la mejor representación del país, pero sí, pero estamos volviendo a lo mismo, es un champús. Tú no puedes mandar a una persona que represente un país que no sea élite, porque así no se va a profesionalizar el deporte. Entonces, por ahí es mi humilde opinión que a veces hay que seguir reglas y una de las cosas que está fallando ahora actualmente, sobre todo en Latinoamérica, es la falta de apoyo. Porque claro, tienes un deportista élite que está fuerte, y le toca pagarse su pasaje para ir a correr el mundial, o le toca ir a pagarse su dorsal, o que tiene que ver dónde dormir. Y claro, llega un punto en donde tú dices, yo personalmente hablo en primera persona, digo, prefiero 1000 veces hacer otra cosa que me dé ingresos a que estar corriendo y tener que financiarme yo mismo la participación. No debería ser así, para nada. Entonces todavía estamos en pañales y yo sí entiendo un poco también el otro punto, que es político, y dices, a ver, ¿para qué voy a apoyar ese deporte si no hay un seguimiento, no existe una estructura, no es que esta carrera me va a llevar a un equipo ecuatoriano a traer una medalla olímpica porque no es olímpico? Ahora sí, estoy de acuerdo de que en algún momento sea olímpico. ¿Por qué? Porque sería egoísta de las personas decir no quiero que se haga olímpico porque se va a perder la esencia, mientras si te pones en la carne de los deportistas, sobre todo latinoamericanos, aquí no te dan apoyo si es que no estás en un plan de olímpico. Es decir, si ujú. tú no estás en un ciclo olímpico, no te dan. Yo tengo 14 récords del mundo y nunca me han dado ni una camiseta del Ecuador. Es porque simplemente no eres parte de esta gente que recibe un sueldo vitalicio, o incluso algunos tienen el plan de alto rendimiento y tal. Y si es que fuese olímpico, tú automáticamente subirías la brecha, boom, altísimo. Es decir, a ver, vamos Ujú, de aquí en 4 años, queremos 4 atletas que compitan en el circuito mundial, que compitan todos los años mundiales y que sean nuestros abanderados, pero claro, ellos viven como deportistas, ellos facturan como deportistas, son deportistas, cosa que actualmente no existe. Entonces es una de las razones por que yo me he negado a correr los últimos 2 mundiales, porque no voy a poner plata de mi familia
y de mis ahorros y de mi tiempo para representar a un país que si bien gano la medalla de oro, son los primeros que están en el aeropuerto a decir, ganamos una medalla de oro, pero no te dieron ni una No camiseta. me dieron Van a nada. entender, perdón que no tenga filtro en decirte esto, pero es ahí la cosa que a mí me molesta. Y yo entiendo que hay gente que con muy buena voluntad, aquí, por ejemplo, la Asociación de Trail tiene la mejor voluntad del mundo, pero claro, no es un deporte profesional. Entonces yo ya no priorizo a mis casi 42 años de edad en ir a correr algo así, si a la final yo tengo que traer un pan y algo de tomar a mi casa. Sí, sí, definitivamente. Y insisto, o sea, creo que el orden empieza en casa. Cada país, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que ponernos las pilas para poder dirigir nuestros esfuerzos hacia allá, que se ordene, que se federe el deporte y que se organice para poder ahora sí darles un apoyo a los deportistas. La realidad es que la mayoría de la gente que practicamos este deporte hoy en día a nivel mundial, pues somos deportistas o corredores amateur. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que podemos hacer como amateurs? O sea, yo como que no soy élite, jamás voy a ir a una competencia mundial ni olímpica, nadie nunca me va a dar un apoyo, pero sí tengo muchas ganas de apoyar. ¿Qué crees que pudiera hacer como atleta amateur alguien que dice, güey, pues yo sí que me encantaría ser parte del movimiento, pero no sé ni siquiera cómo, para que los atletas ahora sí élite puedan brillar y puedan representar a un país? Pues es una buena pregunta y una pregunta puesta la mano en el corazón, porque claro, esa ayuda no debería venir de los corredores, esa ayuda debería venir del gobierno, debería venir de las Ya. marcas privadas. Y bien está que justamente, lamentablemente, son los mismos corredores los que son conscientes de que esta realidad no va a cambiar si es que no existe un presupuesto, ¿no? Entonces, estamos clarísimos de que claro, estamos hablando del corazón, pero no del razonamiento como debería ser. Entonces, yo creo que para que el corredor no tenga que invertir en un élite, debería realmente tener una estructura el trail, lo cual no tiene. No tiene pies ni no tiene ni cabeza. Hay una gran acogida, sí, hay carreras cada fin de semana, pero muchas veces se organiza por usufructar, es decir, ojalá corran 100,000 y me haga platita, ¿no? Está bien, pero no se piensa en la élite, no se piensa en los puntos, no se piensa en el crecimiento del deporte como tal, sin criticar a nadie, porque al final de una u otra manera están practicando deporte. Pero ¿cómo puede alguien aportar con un granito de arena en mostrar ese interés de estructurarlo? Yo creo que más que entrar al bolsillo sería como, a ver chicos, organicémonos. En vez de, con unos amigos vamos a organizar una carrera de trail, en vez de organizar 10 distancias, organizar 3 amateur y una profesional. Y dices, Ya. perfecto, hay una profesional, entonces al profesional sí hay plata. El que gana tiene tanto dinero, el que queda segundo tiene tanto dinero. Entonces así, de pronto ya es como que oíste, esa carrera tiene dinero, pero también tiene antidopaje y tiene puntos y tiene esto. Entonces empiezas a ordenar un poco porque nunca está de más el dopaje, ¿no? Muchas veces hay deportes que simplemente por el dinero se dopa el que es y el que no es. Entonces es Ujú. importante tener que, si vamos a profesionalizarlo, lo vamos también a rajatabla controlarlo y régimen militar en puntaje, en reglas, en reglamentación y todo. Y por ahí yo creo que va ahí, porque claro, el anterior mundial, por ejemplo, Ecuador también hizo varias carreras para donar a los atletas. Pero ¿qué pasó? Que la mayoría de atletas que viajaron no eran los mejores del país. Y por ahí mucha crítica hubo de, ¿por qué no representas el país? Tienes que entender un poco el trasfondo de todo esto. O sea, si es que no te van a dar todo pagado y puedes dejar un sueldo en casa, pues ¿por qué me voy a sacar el aire para representar así a mi país? Entonces, es un poco esa parte que está destructurada. Y entiendo las voluntades y la buena onda de todos, lo cual es súper lindo, pero yo creo que tenemos que estructurar. Definitivamente, y me encanta que lo ves desde ese punto. Esto digo, igual, ya es un llamado a las organizaciones para ponerle un poquito de más ojo y no hacer la carrera solamente porque tenemos ganas y porque queremos pasarla bien, sino que llegar a un punto en el cual sí pudiéramos orientar nuestra visión hacia la profesionalización del deporte y apoyar a aquellos que realmente le están poniendo ganas y que realmente están invirtiendo de su bolsillo, representar al país, pero si hacen falta apoyos que bien que pueden venir desde atrás. Y es un tema que pudiéramos pasarnos aquí horas discutiendo, Carl, y me encanta la forma en la que tú lo ves, pero voy a ir cerrando la plática, sé que tienes un poquito de prisa, entonces voy a ir cerrando la charla, si te parece, con un par de preguntas que le hago normalmente a los invitados. Y la Claro, por primera favor. pregunta es,
La primera pregunta es, con tu experiencia que tú tienes, con toda la base que tú tienes ya en el trail running y en el deporte en general, ¿tú cómo ves la profesionalización del trail running, pongámoslo a nivel Latinoamérica, en los siguientes 10 años? Brutal, porque en escenografía no le pedimos perdón a nadie, no le pedimos permiso a nadie, no nos comparamos con nadie, tenemos una geografía, altura, paisajes, lugares. Pero claro, el atleta sueña con ir a Europa porque sabes que allá hay el apoyo, allá están las marcas, allá está el centro de atención, allá son filmadas, allá está todo. Entonces, eh, es un poco eso. Yo creo que lo que nos está faltando es la inversión, de decir, a ver, ¿por qué se están yendo todos allá? ¿Por qué no tenemos sedes de la Golden Trail Series acá? ¿Por qué no? Porque simplemente no tienes la cantidad de interés, de marcas, de patrocinios, de todo. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que invertir, ordenarnos más, tal vez hacer menos carreras, pero muchísimo más mediáticas y tener un calendario. Y no solo te hablo de donde vives, sino a nivel regional. Que el atleta ecuatoriano puede ir a correr un clasificatorio mundial a Argentina o a México, que sepas que va a ser en marzo, en tal fecha tienes dos bolivarianos, en tal fecha tienes dos panamericanos, en tal fecha tienes el clasificatorio mundial. Esa parte tenemos que organizarnos. Eso creo que es todo. Y que las marcas latinoamericanos no apoyen al deporte en Europa, sino al local. Y para que eso funcione, tiene que ser televisivo. Entonces tiene que ser un orden y traer productores y todo para comercializarlo de la mejor manera. Pero de que tenemos el potencial, tenemos el potencial. Y los chicos que salen ahí de la altura, entrenando en altura, es increíble, simplemente no tienen el apoyo. Definitivamente. Y la última pregunta es, si tuvieras oportunidad de poner un mensaje en un espacio que estás completamente seguro que el planeta entero lo va a poder leer, ¿qué mensaje sería? Que no hagan deportes por orden médica, sino que lo hagan como un estilo de vida. Y el rato que haces deporte por un estilo de vida, empiezas a amar a ti mismo, te empiezas a amar y de ahí la perseverancia y todo eso viene por sí mismo. Muchos empezamos a hacer deporte porque queremos hacer un cambio, porque estamos deprimidos o porque el doctor dice que estás obeso. Si es que creces haciendo deporte y empiezas a amar el deporte como un estilo de vida, las cosas salen por sí mismo. Yo siempre digo, yo no soy ningún talento, yo simplemente soy una persona que toda la vida entrené y me llevó a donde estoy ahora. Y eso no me hace mejor que el resto. Simplemente nunca tuve otro estilo de vida que no sea un estilo de vida saludable, enfocado y dedicado. Muchas gracias. Encantado, Toño.